Buen día, queridos alumnos. Otra vez estamos aquí conmigo, Roberto Dam, docente de USIM Business School, para trabajar el tema de neurociencias, desarrollo humano y tutoría. Este va a ser el módulo 4 en la que vamos a trabajar hoy día. El temario, ¿no? Lo que estamos viendo dentro de la hora que vamos a tener, el tiempo que vamos a grabar, técnicas de la tutoría, tutoría y autoridad, lineamientos para la identificación de casos y prevención de problemas, sexualidad integrada, conductas de riesgo, temas como depresión y suicidio, bullying o acoso escolar. Entonces ahí nosotros vamos a poder avanzar. Hemos hablado de esto también en el módulo 3. Vamos a ver los elementos que son importantes para recordar de las técnicas de la tutoría. La escucha, a diferencia del estar en alerta, simplemente oyendo las cosas que pasan, es el tomar conciencia de que la otra persona necesita en ese momento que tú te des cuenta por lo que él está pasando. Eso quiere decir que no es solamente oír lo que tú piensas de él, sino lo que él está tratando de compartir contigo. Eso te va a permitir avanzar en el siguiente punto, que es el diálogo. Que una vez que sepas identificar por dónde está yendo él, tú puedas darle el diálogo que él requiere. Es decir, que entienda que tú lo has comprendido y que a partir de ahí entonces vas a opinar sobre lo que tú piensas que podrían hacer juntos en relación a lo que él te estaría proponiendo como situación de vida en la que él estaría pasando. Y eso entonces hace que el verdadero diálogo surja. Él se sienta que ha sido escuchado, entendido y que tú puedas aportarle algo. A veces el diálogo puede pasar después de una escucha en la que uno tenga que tener una contención emocional, es decir, que tenga que recibir los sentimientos que están necesitando en él ser expresados. Esto es muy difícil para los adolescentes, hombres o mujeres. A estas edades, el abrir su intimidad les da mucho temor. Hay que estar alertas hacia eso. Entonces, que suelten y saber que una vez que han soltado, uno de ahí puede volver otra vez al diálogo. Y esto es lo que nos lleva a la entrevista. La entrevista también es cuando uno quiere contribuir a que entre los dos tengamos un conocimiento más específico, ¿no? Es decir, que podamos encontrar algo que es necesario ubicar, un objetivo claro, algo más preciso que está pasando y que debemos llegar juntos a poder dilucidarlo, que tenga que ver con él, con el grupo, con lo que le está pasando, con su familia o socialmente, lo que está viviendo fuera del colegio, etcétera, o con otros profesores, ¿no? Entonces, el tema de la autoridad es básico dentro de un colegio y el tutor tiene que participar en esto. Y para empezar, creo que el concepto de la autoridad no es que yo mando. Es una manera muy simple de verlo. Hay que pensar que, en principio, todo ser humano, desde que nace, tiene una desprotección que lo obliga a que otros se hagan cargo de él. Y el cuidado de los demás, entonces, lo obliga a él a aceptar para sobrevivir al otro como el que tiene lo que él necesita. Y desde ahí entonces parte una autoridad, que después esta va a ser trasladada a las otras personas de importancia que están a su alrededor. Entonces, desde esta necesidad, los padres y quienes están a su lado también aprenden a
ayudarlo a que controle sus impulsos, a acostumbrarse a que hay límites que la sociedad mantiene dentro de su cultura y la de su familia. Entonces, la autoridad surge de la necesidad que tiene el niño del otro para sus necesidades, y también esto le permite al otro enseñarle a cómo convivir con los demás y poder delimitar y dentro de lo que su cultura y su familia le pide. Entonces, la autoridad se refiere a una modalidad de vínculo entre dos o más personas. Siempre hay una autoridad entre dos. Sigmund Freud afirmaba que la cultura se logra a partir de la aceptación del principio de autoridad. Perdón. Si no se hace nada en relación a la aceptación de este principio de autoridad, sería un caos. No podríamos convivir juntos. Para que la relación profesor-alumno se establezca, es necesario que pueda darse el principio de autoridad entre ambos. Si el profesor no respeta a los alumnos, ellos tampoco lo van a respetar. Y le va a imponer una autoridad, y sí, a lo mejor los puede tener encerrados en un ambiente, pero no están aprovechando porque están molestos, fastidiados con el profesor, y viceversa. Entonces hay que generar una autoridad de respeto entre ambos. La personalidad del tutor en realidad es su herramienta principal, ¿no?, para promover esta labor que tiene que hacer entre él y los estudiantes. La personalidad es quién eres, cómo te llevas. Hemos visto ya las características del tutor, ¿no?, en relación a esto. Pero ¿cómo se pueden crear los lineamientos para identificar los casos que son problemáticos y cómo prevenirlos? Primero, hay que tener una atención al grupo y al individuo. Y así tener un conocimiento tanto del grupo del salón como del individuo. Dos, colaborar en que los procesos educativos y académicos estén funcionando adecuadamente. A veces un profesor necesita también que se le ayude a que tenga otras herramientas de trabajo en la parte educativa y que no crea que todo lo que él está haciendo está llegando adecuadamente, porque los alumnos, en la confianza que tienen con el tutor y con el respeto que tienen al profesor, pueden contribuir a que él mejore sus características, sus instrumentos de trabajo. Entonces, tercer punto, que debe crearse un clima de respeto en el aula. Pero este respeto no debe quedarse en el aula, porque es como uno que educa dentro de una familia muy respetuoso. Uno debe hacer que trascienda. Y entonces debe hacer que ese respeto que se tiene en el aula trascienda en la relación que se tiene con todos los integrantes del colegio. Ahí hablamos en general de todos, profesores, otros compañeros, otras autoridades, etc. 4, el trabajo con la diversidad, siempre tomando en cuenta que no todos son iguales y que algunos tienen habilidades diferentes y que deben ser también incluidos. Prepararlos, en quinto punto, para la competencia, para enfrentar las situaciones problemáticas que van a vivir a futuro. No es esto algo muy complicado si es que les enseñamos desde el momento a resolver los problemas que tienen. No les enseñamos diciéndoles cómo, sino ayudándolos a que encuentren la solución, y así entonces fortalecemos su yo, su autoconocimiento, su autoestima, para que ellos solos puedan ir creando siempre respuestas de solución a lo que viven. Y no es algo que debamos dejar de lado cuando esto así lo requiera, que es la intervención de los padres de familia o de los familiares que están alrededor de él y que son importantes para este alumno y que van a influir en que él pueda tener los cambios para los casos que están pasando, y también para prevenir los problemas que se puedan presentar. Hay un tema que siempre es polémico, y creo que así va a ser.
Pero pienso que si lo tratamos adecuadamente, vamos a lograr un desarrollo adecuado, que tiene que ver con la sexualidad integrada. Para empezar, todo lo que se enseña en los colegios tiene que ver con la reproducción, cómo es el aparato genital de uno o del otro. Pero muy pocos colegios hablan sobre lo que es el placer y la responsabilidad frente al mismo. Entonces, sí es un derecho que ellos van a ir adquiriendo, que ya lo tienen y que tienen derecho al placer de la sexualidad, pero que esto está acompañado de una responsabilidad. ¿Por qué? Porque después viene el siguiente punto. Hay que evitar que este placer no se haga con la responsabilidad adecuada y pueda llevar a un embarazo adolescente, pueda llevar a una confusión de la relación que se tiene, un aprovechamiento del vínculo sin que sea con respeto, sin que sea con cariño, sin que sea con amor, sin que sea llevado de una manera adecuada. Podríamos esperar que esto pudiera suceder a partir de los 18 años, en que ya por ley son libres de hacer con su vida íntima lo que quieran y cuando quieran y donde quieran, en términos legales, ¿no? Pero sabemos también que los adolescentes menores de edad también tienen una actividad que estamos los tutores teniendo en cuenta para poder ayudarlos a que la responsabilidad de la vida íntima y del placer no les vaya a afectar en su rendimiento académico, en sus relaciones con su familia, con los compañeros, con su pareja, etcétera, ¿no? Y por supuesto creo yo que el embarazo es algo que debe tomarse en cuenta para producir y crear una nueva vida, y no solamente en términos de un coito, sino en términos de lo que significa hacerse responsable de lo que es una nueva persona y que hay que educarla, y para eso en realidad debemos estar preparados, ¿no? Ahora, dado que la sexualidad no está solamente planteada para la reproducción, el placer y su importancia, han habido cambios en la forma de vivir la diversidad sexual. Ahora creo yo que el reconocimiento de que cada persona tiene derecho a la vida sexual que desee, siempre y cuando no invada de una manera agresiva, violenta, o no tome en cuenta los deseos o los intereses de las otras personas, creo yo que pueden ser y deben ser respetados, porque son seres humanos igual que nosotros, es decir, no dejarse llevar por la heteronormatividad, en el sentido de que sí, pues están los sexos diferentes para que el encuentro permita que uno contribuya con la reproducción con la otra persona, ¿no? Y que, bueno, esto ha ido cambiando socialmente y se aceptan estas diferencias, y uno debe actuar en favor de esta diversidad, no necesariamente promoviéndola, aceptándola, respetándola y conviviendo con ella como personas, como seres humanos que son iguales a nosotros con esas diferencias. Entonces, el educador sexual tiene que ser una persona que sea bien consciente de lo que es para él su vida íntima, de lo que es también el hecho de trabajar con niños, trabajar con púberes, diferentes edades, y también con el adolescente, cómo ellos empiezan a seducir, a coquetear, y también ver qué efecto tiene eso sobre uno. Por lo general, los profesores están bastante alejados de la vida generacional de sus estudiantes y no se dan cuenta que han sido formados con otra moral, por decir así, con otra forma de entender la sexualidad real, ¿no? Y entonces ellos tienen que ser bien conscientes de que estas generaciones viven otra forma la sexualidad.
Y entonces deben pensar en cómo han sido educados, cómo han sido formados y también cómo es que se ve la sexualidad ahora en nuestros tiempos, ¿no? En los tiempos, me refiero, de los estudiantes. Si vamos a hablar entonces del embarazo adolescente, también tenemos que hablar de aquellas situaciones en que los estudiantes se mueven con conductas que podríamos llamar de riesgo, en las cuales pueden encontrarse en determinadas situaciones que puedan ser peligrosas para su desarrollo personal, pero inclusive para su vida o para su estado físico o mental. ¿Cuáles son estas conductas de riesgo? Son actividades repetitivas que se encuentran dentro de algunos límites que podrían llevar a una desviación psicosocial y biológica de su desarrollo, que podría considerarse dentro de una normatividad, en el sentido que no les afecte, tanto para el niño como para el puber o el adolescente. Podrían traer dificultades y daño en su vida actual o futura. Sí, esas son las características de las conductas de riesgo y hay que estar al tanto de ellas. Uno de los temas más preocupantes y que han pasado desapercibidos para muchos padres de familia o profesores o docentes es que los chicos como estudiantes también se deprimen. Y esto tiene unas características que sería bueno valorar para poder distinguirlas. Primero es el aislamiento social. En eso abandonan actividades que realizaban cotidianamente, hay un desinterés por su apariencia personal, hay una baja significativa de su rendimiento escolar y una ralentización, o sea, se vuelve mucho más lento en sus actividades cotidianas. Entonces ahí, si hay estas características dentro de los niños con los púberes o adolescentes que el tutor está trabajando, ya estamos hablando entonces de que estamos ante un chico que está en una situación de cambio emocional de su estado de ánimo y que eso repercute en su vida personal con él mismo y en la convivencia con los demás y en su rendimiento. Entonces, hay que tener un reconocimiento preventivo de hasta dónde puede llegar el dolor del deprimido, del estudiante, ¿no? Y el tutor debe ser consciente de esto, porque los padres y la comunidad educativa juntos deben enfrentar el tema antes de que ocurran los intentos de suicidio, porque sí, el porcentaje de suicidio está muy relacionado sobre todo con la depresión, y inclusive algunos hay intentos constantes y algunos lo consuman, logran el suicidio a través de actos que muchas veces no dejan posibilidad de ayudarlos y ya es muy tarde. Hay que estar entonces en una situación de alerta para evitar que se lleguen a este punto. Pero uno de los temas dentro de la escuela que tiene que ver con las relaciones interpersonales, en este sentido, es cómo se llevan entre ellos. Y aquí hay un factor que hay que considerar que siempre ha existido. Estábamos viendo el otro día en una charla neuropsicoanalítica de parte de Mark Solms que hablaba que hay que considerar, por ejemplo, el juego entre los niños y niñas, entre ellos, que siempre hay como de uno que le hace al otro, pero que tiene que permitir que el otro también le haga. Y mientras esté dentro de un 60-40% ¿no? Y que esto pueda variar, estaríamos hablando de que sí, pues se fastidian, se bromean y puede ser parte de un juego que se establece. Pero cuando esto pasa a esos límites proporcionales, a lo mejor ya entramos a lo que es el bullying. Es un anglicismo americano que se ya ha adaptado al castellano, que se refiere al acoso escolar. El bullying es un concepto de acoso que significa una forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del
tiempo. Esta es la definición, porque no, un día fastidia uno al otro y eso no puede ser un fastidio nada más. Pero cuando es sistemático y continuo, empieza ya a crear un daño en la otra persona. La víctima se encuentra intimidada, se siente excluida, percibe al victimario como alguien más fuerte, con mayor poder. Las agresiones se vuelven cada vez más intensas y suele ocurrir a veces en privado o en presencia de terceros, lo cual le da también a la víctima una vergüenza social. Pero creo que hay algo que no nos hemos dado cuenta, y es que siempre vemos al agresor, no obviamente como el que está generando este daño en la víctima, pero hay que tener en cuenta también cuál es la vida de un agresor. No todos se vuelven agresores. ¿Por qué es que se adopta esta posición? En la mayoría de los casos, los psicólogos o los tutores llegan a descubrir que agredir puede ser una forma de descargar el dolor o la cólera que se lleva dentro por problemas que ellos también pasan a nivel de la relación de su familia, cómo está estructurada, y también de la sociedad donde ellos viven, el grupo social con el que frecuentan. Entonces los victimarios también hay que tomarlos en cuenta, porque generalmente después terminan siendo los borrachos, los agresivos, los que terminan con la cabeza rota en una discoteca, los que chocan porque les gusta correr. Los victimarios son personas que también están en riesgo. Eso es lo que quería también compartir, y hay que trabajar con ellos. Propuestas que pueden ser positivas de intervención, yo he planteado un par de ejemplos. Se elaboran sociogramas en las que se les preguntan a los alumnos, por ejemplo, si tuvieras un problema, escoge a 3 personas con las cuales, en orden de preferencia, con las cuales acudirías para contarles tu problema. Y después otras 3 personas a quienes jamás acudirías o no acudirías a comentar lo que te ha pasado, ¿no? Pero también en orden de preferencia. Y entonces así se organiza dentro del grupo del aula un reconocimiento de quiénes son los que tienen más a favor la predisposición de los alumnos para ser considerados como un amigo, como un ayudante en un momento dado, y quiénes son los que más rechazo tienen, ¿no? Y en realidad hay hasta todo un programa que puede ayudar a recoger esta evaluación y generar entonces una selección de líderes, por llamarles de alguna manera. El grupo de Cedro trabajaba esto, le llamaba líderes naturales. Y con estos, y formarlos como alumnos que pueden ayudar a que ciertos marginales del salón puedan juntarse y crear una serie de actividades recreativas, ¿no? Y de inclusión, porque y no quedarse marginados, y que de esta manera también al estar marginados no vayan a buscar grupos que por la violencia, por las drogas o el alcohol los incluyan, ¿no? Y al contrario, desarrollar actividades en las que puedan divertirse, pasarse bien, sin tener pues que estar al lado de situaciones de riesgo. Por ejemplo, otra situación que hemos visto que ha funcionado en otro colegio, que entre colegas conversábamos, pasaban los alumnos de primaria a secundaria, y era un cambio de pabellón, de un pabellón a otro. Entonces, cuando entraban al pabellón de secundaria, entraban pues como los pequeñitos, ¿no? Y había la costumbre del año de primero de secundaria, o digamos del año anterior a ellos, o sea que están en año superior, abusar de ellos y tomarlos como de esclavos, y se aprovechaban de eso. Se había vuelto una tradición. No había forma de romperlo, hasta que se creó un grupo de alumnos del 5º año de secundaria que tomara conciencia y que se dieran cuenta ya mayores, pues, ¿no? Que en realidad esto había influenciado en ellos, en volverlos algunos más agresivos, y a otros pues en pasar la secundaria de muy mala forma y convertirlos en hermanos mayores, para que pudieran de alguna forma colaborar a que esto variara, dejara de ocurrir, ¿no? Y entonces funcionó, y con el tiempo se rompió con esta característica que hacía que
funcionaran los de secundaria en contra de los nuevos que entraban a este pabellón. Y yo creo que todo problema y tema dentro de una escuela puede ser realmente ser vista a través del trabajo tutorial, si se empieza desde primaria y se continúa en secundaria, porque es una actividad que es formativa y entonces la formación se va logrando con el desarrollo. Solamente pensemos en que en los ambientes públicos ahora, en los ambientes cerrados, la gente ya no fuma, y esto es gracias también a la actividad que se ha hecho desde pequeños, ¿no?, contra el consumo del cigarro, por ejemplo, y eso ha hecho una disminución de esto. O sea, sí se puede pensar que hay formas de lograr cambios dentro de la población estudiantil. De ahí algunos libros que yo les recomiendo, del doctor Wexler, Enseñar y Aprender, hacia una gestión curricular de calidad, Acción tutorial y orientación, Aceptación, compromiso, valores, una propuesta de estilo para la intervención de tutores y orientadores de España, en Bilbao. Una en que el crecimiento emocional del adolescente en la escuela, de Centauro Editores, acá en Lima, Perú, ¿no? Orientación, tutoría de educación emocional de Madrid, Los docentes y la educación sexual en la adolescencia, por si acaso quieran profundizar un poco más en estos temas, ¿no? Entonces, quería agradecerles por haberme escuchado hoy día como docente de USIN Business School en relación a tutoría y desarrollo humano. Muchas gracias.